El tema más importante en el Evangelio de Marcos es, sin lugar a dudas, la naturaleza o la identidad del Señor Jesucristo. Desde el primer versículo del Evangelio, pasando por todo el desarrollo del mismo, por todo el contenido que posee, y hasta el final, vemos una vez tras otra cómo la verdadera identidad del Señor Jesucristo es presentada a través de este Evangelio. Bienvenidos a la lección del día de hoy. A través de todo este Evangelio, en primer lugar, parece que la gente que rodea al Señor Jesucristo, parece que todo su auditorio está inquieto, está expectante acerca de cuál es la verdadera identidad de Jesús. En Marcos capítulo 1 y en el verso 27 leemos lo siguiente. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen? Además de lo anterior, en Marcos capítulo 4 y en el verso 41 se nos agrega. Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 6 versículos 1 al 3 nos confirma. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como podemos verlo a través de estos versículos, todos parecen preguntarse quién es en verdad Jesús. Y es que el mismo Jesús hizo esta pregunta a sus apóstoles para que con ello pudiera saberse acerca de su verdadera identidad. En el capítulo 8 y entre los versos 27 al 28 del mismo Evangelio de Marcos leemos esto. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Hermanos y amigos, uno no podrá creer en Jesús como el Señor, a menos que tenga una certeza clara de su verdadera identidad. Cuando no sabemos quién es verdaderamente Jesús, tal como sus paisanos, podemos escandalizarnos de él. Pero cuando no sabemos quién es en verdad Jesús, tal como sucedió con muchos de sus seguidores, podemos confundirlo con otro personaje. Solo sabremos quién es verdaderamente Jesucristo cuando nos acerquemos a Él, cuando seamos uno de sus discípulos, como lo podemos corroborar en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y en el verso 29 al 30, donde leemos.
Entonces les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Solo alguien cercano al Señor Jesucristo sabrá con toda exactitud quién es Él en verdad. Solo un discípulo del Señor Jesucristo no se escandalizará de Él, y solo un discípulo del Señor nunca llegará a confundirlo. Finalmente, la identidad de Jesús queda claramente revelada a menos de tres formas distintas. Primero, por una declaración particular de alguien determinado. Segundo, por causa de las obras o de la enseñanza de Jesús. Y en tercer lugar, por causa del carácter o por causa de la personalidad de Jesús mismo. En primer lugar, hay varios personajes a través del Evangelio de Marcos que registran con toda claridad quién es en verdad Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 1, comienza el Evangelio diciéndonos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Notemos que Marcos llama a Jesús de Nazaret el Cristo, es decir, el Salvador, pero además lo identifica como el Hijo de Dios. Esta última declaración va en consecuencia con la hecha por el Padre Celestial en el capítulo 1 y en los versículos 9 al 11, cuando el Señor Jesucristo llega al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Allí el Padre Celestial dice acerca de Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero además de esto, los mismos demonios identifican a Jesús como el Santo de Dios en Marcos capítulo 1 y entre los versos 23 al 24. Notemos entonces que tan solo en el primer capítulo del Evangelio de Marcos se nos hacen tres declaraciones distintas acerca de la verdadera naturaleza o identidad de Jesús. En la primera de ellas es por el escritor del Evangelio. La segunda es por el Padre mismo de Jesús. Y en tercer lugar, por los mismos demonios. Si no creemos al testimonio de los hombres, quienes identifican a Jesús como el Señor, creamos al Padre, que lo identifica como su Hijo, o a los demonios, que dicen acerca de Él que es el Santo de Dios. Pero en relación con lo anterior, esta identidad de Jesús no se dio por azar ni de forma fortuita. Es claro que Jesús es identificado como el Señor por causa de sus obras evidentes y particulares. Muchos hombres llegaron a la conclusión que Jesús era el Señor porque sus obras eran maravillosas, poderosas, como en Marcos 8:29. Pero otros llegaron a la misma conclusión por causa de la enseñanza que hacía, como en Marcos 1:22, donde dicen que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y más allá de ello, como podemos ver en la declaración del centurión, cuando muere el Señor Jesucristo, muchos llegan a concluir que Jesús es el Hijo de Dios por su carácter, por su personalidad, por su bondad y misericordia, como en Marcos 15:39. Así entonces, podemos observar cómo a través de todo el Evangelio de Marcos, el tema principal tiene que ver con la naturaleza, con la identidad de Jesús mismo. Y es que esto debe ser muy importante para todo ser humano, debido a que si no se conoce con toda claridad quién es Jesús de Nazaret, entonces, como lo vimos anteriormente, esto será sujeto de confusión, esto será sujeto de burla e incluso de sorpresa cuando sabemos quién es Jesús en verdad
entonces podemos alcanzar la salvación. Muchas gracias por su amable atención. Dios les bendiga.